Lucas 10:30. Gloria a Dios para siempre. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y llegándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al huésped y le dijo: cuídamele, y todo lo que demás gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 se parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Dígaselo al que está al lado suyo: ve y haz tú lo mismo. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, hermanos. Si puede virarla un poquito para acá, para yo verla. No, la pantalla. Ahí está bien. Ok. Bien, amados. El reverendo Garavito, quien les habla, tenemos la responsabilidad de cerrar este evento en el día de hoy con las 2 enseñanzas que nos corresponden, o más bien las 2 conferencias. Y la que me toca a mí, usted nota ahí que dice parte 2. Lo que pasa es que casi siempre el reverendo Garavito inicia con la parte 1, que tiene que ver con el aspecto espiritual. A mí me corresponde la parte 2 y para hoy debo comenzar primero porque así está establecido en el programa. De manera que espero que les sea de ayuda. Al término de la conferencia del doctor Benito de la Rosa, el reverendo Julio Dávila hizo un comentario que realmente se relaciona con lo que yo le voy a traer en el día de hoy. La misión de la iglesia. La iglesia está llamada a cumplir con la misión que el Señor ha puesto en sus manos. Y para entregar este contenido, hemos colocado 3 objetivos, los cuales vamos a perseguir en esta conferencia. Número 1, ver la misión
social como parte de la misión integral de la Iglesia. 2, comprender mejor nuestra responsabilidad como Iglesia. Y 3, promover una actitud más empática y altruista en beneficio de los demás o de los más vulnerados de la sociedad. Al hablar de empatía, se está hablando de colocarse en el lugar en el que se encuentra una persona, sentir lo que el otro siente. Hablar de altruismo, estamos hablando de procurar el bienestar ajeno aún a costa del propio, aún haciendo sacrificio. Nosotros procuramos que nuestro prójimo se sienta cómodo, se sienta en paz, se sienta tranquilo. Entonces la Iglesia tiene un reto y es de mantener o tratar con empatía y altruismo que los demás sean beneficiados en cualquier área que sea necesario. La misión es un trabajo, una función o un encargo que se le da a una persona para que cumpla con ella. Cuando hablamos de misión, ustedes escuchan que los gobiernos del mundo colocan en los demás países, los demás estados, envían personas con misión de representación de la nación. Entiéndase, los embajadores tienen una misión de representar el país donde se encuentran. Ahora, en cuanto a la responsabilidad de la Iglesia, la misión es una tarea encomendada por nuestro Dios para que la Iglesia de Jesucristo la cumpla en el mundo. La misión es integral. Y lo integral es cada una de las partes de un todo. Oiga bien, cada una de las partes de un todo que entra en su composición sin serle esencial, de manera que el todo puede subsistir aunque incompleto sin ella. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros equipamos un templo para adorar a Dios, el templo contiene varios elementos. Entiéndase púlpito, entiéndase sillas o bancas. Todo lo que se coloca en un templo con el fin de celebrar la liturgia, celebrar los cultos al Señor, es parte integral de ese templo. Ahora, el hecho de que saquen las sillas o los bancos del templo, ¿dejaría el edificio de serlo? ¿O de ser un templo per se o como tal? No. Se puede seguir sirviendo. Ese templo podría continuar para que la gente se reúna a adorar a Dios aunque sea parado. De hecho, hay sociedades que no tienen la misma cultura de nosotros. Nosotros usamos sillas, usamos bancas, venimos y nos acomodamos y adoramos a Dios cómodo. Hay otros que no, lo hacen parado, lo hacen de rodillas o lo hacen de otra forma. El asunto es que para adorar a Dios no hay forma, no hay forma. Amén. O sea, ese templo que está compuesto de varios elementos, si le sacamos uno o parte de esos elementos, sigue siendo un templo. Entonces, la misión integral. Oiga esto, nosotros escuchamos evangélicos decir, los católicos lo que se preocupan es por la parte social, no se preocupan por lo espiritual. Y oímos a otros decir, la iglesia evangélica se preocupa solo por lo espiritual y deja al margen lo que tiene que ver con lo social. Ahora, las dos partes conforman la misión de la iglesia. Que una parte se debilite, es verdad, eso pasa. Pero
no quita con ello que la misión sea integral cuando haya una de las partes debilitadas. Continúa la misión tal cual para que la iglesia la cumpla. Amén. Amén. En otras palabras, comprende todos los elementos o aspectos de algo. La misión integral de la iglesia es un paquete con 5 partes. Ahora, nosotros no queremos decir, o yo no quiero decir con esto, que esto es algo limitativo. Puedo decir que más que limitativo es enunciativo, porque la misión de la iglesia no solo se circunscribe a esos 5 o esas 5 partes que aparecen ahí, sino que es más amplio. Pero por lo menos esos 5 elementos son de los más preponderantes, los más que se usan en lo que tiene que ver con la misión integral de la iglesia. Número 1, proclamar las buenas nuevas del reino de Dios, que es parte de la misión. 2, formar a los nuevos creyentes. Después de que los creyentes reciben a Cristo, se convierten y se arrepienten. O sea, el convertimiento es una parte del proceso y el arrepentimiento, o más bien el arrepentimiento es una parte y el convertimiento es otra. El convertimiento no es estático, el convertimiento es progresivo, porque la persona va creciendo a medida que se le va alimentando espiritualmente, a medida que va creciendo, va avanzando, y llega el momento cuando ya no es un consumidor, sino que también es alguien que genera para ayudar a otros. Atender las necesidades humanas con un servicio amoroso. Ahí esto es parte de esta misión integral. Proclamar la transformación de las estructuras sociales e injustas. Mucha gente como que con eso no está de acuerdo. Pero si usted se va a la Biblia, usted va a encontrar muchos hechos cuando fueron denunciados los males de la sociedad. Usted va a encontrar que el propio Jesús enfrentó muchas situaciones en contra de los gobiernos malvados, en contra de la sociedad, que luchaba por el bienestar de aquellos que menos podían. Y esto sin el ánimo de entrar en una politiquería. Nosotros como iglesia estamos llamados a denunciar los males como lo hacían los profetas. Lo que pasa es que a veces nosotros como que tenemos cierto temor, como que acallamos y no hablamos lo que tenemos que hablar, pero tenemos escenarios donde podemos hablar y decir y pregonar en contra del pecado, pregonar en contra de la injusticia, de las cosas que no son propias de una sociedad que busca el bien de los demás. Ahí aparece entonces la parte 5, que es luchar por salvaguardar la integridad de la creación. Pero nosotros no tenemos nada que ver con el medio ambiente. ¿Quién dijo que no? Nosotros somos los primeros, los más llamados a cumplir con las reglas para no maltratar el medio ambiente donde nosotros vivimos. Hay varios tipos de contaminación. Y dentro de las contaminaciones está la contaminación sónica. La iglesia, oiga bien, tiene una gran responsabilidad. Nosotros como cristianos muchas veces notamos personas que dicen, bueno, yo estoy predicando el evangelio y no le importa que están frente a un hospital, no le importa que estén frente a un lugar donde no se puede o no se debe hacer mucha bulla. Y allí ponen una bocina, ya usted sabe cómo, y para adelante, porque yo estoy predicando el evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que hay que someterse a las leyes terrenales. Y las leyes establecen un nivel de decibeles para mantener un sonido. Y nosotros como iglesia tenemos poca cultura en cuanto a lo que es el sonido en la iglesia, tanto así que a veces estamos quedando sordos. Porque tenemos una clase, y perdónenme los sonidistas, y perdónenme los músicos, una clase de personas, músicos y sonidistas, que si ellos no sienten un sonido que anda, ya usted sabe, por las nubes, ellos no se sienten bien.
no están escuchando bien la música, no están escuchando bien, qué sé yo, la tambora o la güira, el piano, porque necesitan escucharse, necesitan hacer alarde de que están tocando bien. Y esto lo que viene es en detrimento de nosotros mismos los que estamos ahí. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros seamos los primeros en violar las leyes? Dios nos llamó a nosotros a que protejamos el medio ambiente, que se guarde la integridad de la creación. Y si hablamos por ahí, hay mucha tela que cortar, porque hasta los más sencillos, yo agarro y compro un jugo en algún lugar, me dan un vaso desechable y corro por las calles con el vaso, y cuando termino de tomarme el jugo, me importa poco tirarlo por la cuneta, y cuando las aguas bajan, entonces se lleva, ¿verdad?, la basura y tapa los invernaderos, lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a sufrir? Vamos a sufrir todos. Todos. O sea, la Biblia, hermano, nos manda a nosotros a que cuidemos esta creación que el Señor nos dio y que nos la dio tan perfecta. Oiga, hay una organización, la Sociedad Suiza de Servicios Financieros, dio un informe de que en enero de 2024, la riqueza de la población o del mundo, la riqueza global, fue marcada con una cantidad de 456 billones, entiéndase, 456 mil millones de dólares, la riqueza global del mundo. Y en el año 2023, bueno, vamos ya al 2024 más actualizado, el 2023 estaba en la población mundial en 7.9 billones, ahora en el 24 está en 8 y tantos billones de personas, que son 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Ahora, de esa cantidad de habitantes, esa cantidad de riqueza que acabo de mencionar, 456 billones, está en la mano de esos 8 millones o billones de habitantes, y de ellos, el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza del mundo en sus manos. Usted ha escuchado bastante acerca de los hombres ricos, poderosos, que tienen el mundo en un puñito. Y 8 de esos poderosos tienen alrededor del 50% de la riqueza que le corresponde al resto de la población. Algo insólito, ¿cómo puede ser? Eso como que es injusto, pero esa es la realidad que estamos viviendo, hermanos. Significa que la magnitud de la brecha actual entre los más ricos y el resto es extremadamente escandalosa. Y esa es la realidad que está viviendo la Tierra. Este mundo está inmerso en un círculo vicioso, muy vicioso, cuya dinámica se fundamenta en el control que los más ricos ejercen sobre el poder político. Y esa es la realidad en todo el mundo. Los más poderosos tienen el control del mundo, 2 o 3. Son abundantes las cosas, o los países, los casos de países en los que los gobiernos no gobiernan para la mayoría, sino para favorecer a la élite a las cuales o a la cual pertenecen. No, el pueblo los elige, los pone para que dirijan con justicia. Sin embargo, se volcan en beneficio de los más pudientes. Ahora, la política adoptada por muchos gobiernos en el mundo abocan a millones de personas a vivir una situación de pobreza extrema y perpetua, sin esperanza de salir de ese grave problema. Afectados por el desempleo, la violencia y la falta de acceso a los servicios más básicos, como la salud, la educación, la alimentación, vivienda, energía eléctrica, agua potable y otros.
Eso le he vedado a los pobres, a los menos pudientes. Mientras que en el otro extremo, por allá, se encuentran los ricos y los poderosos viviendo en un mundo blindado, donde esos problemas no les interesan ni tampoco les tocan. Esa es la realidad que vive este mundo. Ahora, hermano, ante esta situación que está viviendo la sociedad y que 2 años más o menos han sido un tiempo para que esto se engrose, sea ese problema o esa riqueza de 2 o 3 sea engrosada, y que la mayoría cada día más va su economía de capa caída, cayendo en la más extrema pobreza. Ante esa situación que el mundo vive, la iglesia no debe quedarse de brazos cruzados. La iglesia tiene que hacer algo. Gloria al Señor. Debemos apresurarnos, amados hermanos, a cumplir la misión para la cual Dios nos llamó, dentro de la cual está usted y estoy yo como parte de la sociedad. ¿Alaban al Señor, hermano? La iglesia tiene base para hablar de una misión social. ¿Dónde está esa base? Desde el Antiguo Testamento, desde el principio, Dios siempre se ha interesado por los más vulnerables, por las viudas, los huérfanos, los pobres, los extranjeros, los que viven en la nada. El Señor siempre se ha interesado por ellos. El libro de Isaías, en su capítulo 58, en la altura del verso 6 hasta el 10, ahí habla del verdadero ayuno. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Alguien que pueda ayudarme. Esa cita que está ahí abajo. Alguien que se pare, un valiente o una valiente. Y léalo a voz alta. Isaías. Amén. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no debes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz. Oiga, qué ayuno este. El Señor habla al pueblo y le dice, en un momento cuando ellos estaban extraviados, dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Porque, ¿de qué vale que yo ore mucho, que ayune mucho, que predique mucho, entonces yo no me acuerde de la misericordia, que yo no tenga misericordia? Eso tiene que ir junto con lo que tiene que ver con lo espiritual. Ahora, ahí está la conclusión de esa cita. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. La rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Mi gloria te seguirá. Gloria a Dios. Eso es del Antiguo Testamento, y hay mucho más que hablar de eso. Pero en el Nuevo Testamento, vemos en el capítulo 6 de los Hechos, de hecho Julio hablaba de esto, capítulo 6 de los Hechos. ¿Qué pasó ahí? Ocurre que por la causa del crecimiento del Evangelio, la iglesia primitiva, los discípulos se les hizo un poco difícil, complicado, cumplir con atender las viudas, y esto provocó la murmuración de los griegos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Se sintieron mal porque los griegos murmuraron contra ellos porque estaban desatendiendo la mesa de las viudas. Dijeron, no le hagamos caso a esa gente está hablando disparate. No.
ellos sabiendo la responsabilidad que tenían, tal como citaba Julio, ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos que resolver este asunto. Y no podemos resolverlo haciendo nosotros el trabajo, porque es imposible, no podemos estar en las dos cosas, tenemos que atender a la predicación del Evangelio. Reunieron la multitud y como él dijo, ellos dijeron, no es justo que nosotros descuidemos la predicación de la palabra para servir a las mesas, entonces vamos a escoger. Aquí hay gente, hay bastantes personas que podemos, dignas de hacer un trabajo de esa naturaleza y que nosotros podemos escogerla para que ellos hagan este trabajo mientras nosotros continuamos con el trabajo de la predicación. Buscad 7 varones entre vosotros de buen testimonio. Oiga bien, hasta para repartir hay que tener buen testimonio. Y digo esto porque somos muy ligeros de que cuidando el altar. Y eso está muy bien, cuide el altar, que para eso lo llamó Dios y me llamó a mí. Pero entiéndase que esto es un servicio como otro en la palabra de Dios. Y que deben hacerlo hombres y mujeres santos, aptos para hacerlo. Para que no pase como pasó con Judas. ¿Usted sabe lo que pasó con Judas, verdad? Judas, como dicen, metía a los 5 y sacaba a los 10. Yo me acuerdo que me encontré un problema una vez, siendo yo dirigiendo la federación allá en Puerto Plata, y hubo una inundación muy fuerte que provocó que la sociedad se uniera para buscar provisiones en beneficio de lo que había los damnificados. Y los ricos, toda esa gente, eso era, ya usted sabe. Entonces la sociedad civil se unió y hubo que hacer reconstrucciones de casa, y dieron madera, zinc, cemento, ropa, comida, cantidad. Y cada cual tenía un área, dependiendo del área que desempeñaba. A mí me tocó ser parte de las reconstrucciones de las viviendas, porque como tengo un poco de conocimiento de construcción, me tocó esto. Pues me encontré muchos problemas con mis propias gentes. Y cuando digo mi propia gente, estoy hablando de mis gentes evangélicas, porque los evangélicos son míos. Por eso es que me habla más de un evangélico sin razón. Porque si tienes razón me tengo que quedar callado, pero sin razón, oigan, la tenemos. Eso es igual que me habla mal de mi concilio, me tiene de frente. Porque ese es, señores, dicen por ahí que los bomberos no se pisan la manguera. Y esa es mi gente, esas son mi gente, y si yo no la defiendo, ¿quién la va a defender? Si yo no cuento con ustedes para que me defiendan cuando yo merezco la defensa, ¿con quién yo cuento? Entonces tuve problemas porque aparecieron algunos servidores que iban a servir, pero sacaban lo mejor para ellos y lo metían en un rincón, y entonces repartían lo que ellos entendían. O sea, así no. Eso lo dieron para darlo a quienes lo necesitan, eso no se lo dieron a usted. Eso se lo dieron para servir. Entonces hay que tener cuidado a quién se pone ahí, porque es tanto así que hasta la ofrenda se la roban. Los varones de testimonio, para que se encarguen de hacer este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, aquí no funciona el asunto de operación pulpo. Usted sabe lo que es operación pulpo, ¿verdad? Todos los tentáculos lo uso, este tentáculo para acá, este para acá, para allá y para acá. Y yo no doy chance para que otro haga, para que otro trabaje. Usted atienda lo suyo, que yo atiendo lo mío. Cada cual que atienda lo suyo, porque Dios nos va a llamar a cuenta por lo que dejemos de hacer en el área que nos corresponde. ¿Por qué entonces también hay asidero bíblico en el asunto social? Porque Jesús lo practicó. Nuestro modelo.
El libro de Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, para que pase a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre lo envió a él, ahora él nos envió a nosotros. En la Biblia leemos que Jesús no solo se preocupó por los problemas espirituales de la gente, se preocupó por sus problemas físicos, sus problemas de alimento, su falta de alimento, se preocupó por la desigualdad social, luchó a favor de los niños, de los ancianos, de los más olvidados. El Señor se preocupó por todo. Eso es visión integral. Lucas 9:11-17, ahí hay un caso. Y cuando la gente lo supo, les siguió y les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Aquel buen samaritano, ¿qué fue lo que hizo? Cuando leímos en el principio. Sacerdotes, levitas, pasaban muy religiosos, qué sé yo, con su sotana, lo que tuvieran, y no hacían caso de aquel. Más el samaritano, que había problema entre judío y samaritano, ese fue quien se dignó en detenerse y ver qué le pasaba a aquel moribundo que estaba allí, y entonces sacó de su dinero, lo llevó al mesón, después de vendarlo, después de curarlo, y pagó de lo de él, se esforzó para ayudar a su prójimo, que había problema entre ellos, pero no le importó eso. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Ahora, el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, en un momento que la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, le dijeron los discípulos, despide a la gente para que se vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. En otras palabras, no hay nada aquí. Y ellos tienen que irse. Eso fue el pensamiento de los discípulos. Entonces Jesús les dijo, dad vosotros de comer. Le dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Como si dijera, eso es imposible, que con esta miniatura que tenemos en la mano nosotros le demos a esa gente, que son demasiados, eso no da. Y dice la Biblia que eran como 5,000 hombres. No se contaron las mujeres ni se contaron los niños. Imagínense, calcule usted. Si tuvieran por lo menos aunque sea de 2 niños cada mujer. Casi en la mayoría de la población del mundo las mujeres son más. Pero eran 5,000 hombres. Son pocos los países que tienen más hombres que mujeres. Muy mínimo. Póngase a calcular si usted quiere. Déjelo de tarea para usted. A ver cuántos eran más o menos. La Biblia no dice, pero dice que eran 5,000. Entonces, dale de comer a esa gente. Oiga, el Señor, hasta para dar comida era organizado. El Señor no hacía como hacía un político que se murió. Yo no sé si pasaba por aquí, pero ese político iba en un helicóptero, tirando salami y tirando puerquitos, y mátense como ustedes puedan, agárrenlo. Hasta se golpeaba a la gente. Usted se imagina ya de quién habla. Los evangélicos no actuamos así. ¿A quiénes se le tira la comida? A los chivi-chivi. A los humanos en quienes está la imagen de Dios. Las cosas no se le tiran, las cosas se le entregan. Se le da porque son gente con dignidad. Entonces el Señor Jesús entendió, reconoció la dignidad que tenían esta gente y les dijo a los discípulos, háganlo sentar, que se sienten en grupo. Porque esto también puede evitar que uno coma 2 veces, como pasa muchas veces. Sí, hermano, dejan sin comida a otro. ¿Eso es justo? ¿Cómo puede ser justo que usted tenga 2 platos en el estómago y su compañero se quedó sin comer? ¿No ve bien Dios eso? Ah, bueno.
Me alegro. Su discípulo accionaron, lo hicieron sentar en grupo de 50 y todos recibieron. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, o 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Y comieron todos. Oh, ¿cómo fue eso? Los inconversos dicen algunos que el Señor le dio de un huevo a qué sé yo cuánto. Mentiroso, fue de 5 peces, 2 peces, 5 panes. No fue de un huevo. ¿Dónde dice la Biblia que fue un huevo? Entonces, comieron todos. Cuando se hace la cosa ordenada y no hay malicia en comerse 2, comen todos. ¿Sí? Y se saciaron. Oiga, no se quedaron con hambre. Porque cuando el Señor da lo suficiente. La iglesia debe dar lo suficiente. La iglesia no debe dar lo peor. Cuando hay problemas, no limpie su closet para darle a los que lo necesitan. No. Si usted va a dar algo, de lo bueno. Porque Dios está mirando, que es el que observa las intenciones suyas y las mías. Y sabe cuando yo lo doy con buen gusto y con buenas intenciones. Y si doy lo malo, así mismo me va a dar cosas no buenas. Se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Oiga eso. Entonces, fue oración que el Señor le dio. Fue ayuno que el Señor le dio. Coman ayuno, coman oración. Fue vigilia que el Señor le dio. Fue predicación que el Señor le dio. Le dio todo eso, le dio predicación, le dio enseñanza, pero también le dio comida. Cuando usted vaya a ver a un enfermo, siempre que esté de su parte o que tenga su posibilidad, no vaya allí nada más a decir, ven varón, que voy a orar por ti para que Jehová haga un milagro. Y después varón, esperando la oración con mucho gusto y esperando que usted haga así. Toma varón para ayudarle algo de algún... Y él ve que se queda posiblemente con los ojos largos, pero yo creía que además de una oración, él me iba a dar una brosita. Si usted no tiene, amén, gloria a Dios. Pero si tiene, ayude, que todo el que está enfermo necesita algo. No se ponga en la cabeza que él tiene o que ella tiene, no. Póngase en la cabeza que él necesita. En conclusión, hay muchas formas de cumplir la misión. Y usted podrá decir, bueno, yo no tengo dinero para eso. No hay que tener dinero. Para cumplir nuestra responsabilidad o misión social, como iglesia tenemos suficiente espacio y áreas para operar y múltiples recursos. Aquí, ese grupo que está ahí, esos 2 grupos, aquí cada cual tiene su disciplina, donde se desempeña, donde trabaja. Aquí hay médicos, aquí hay contables, hay maestros. ¿Cuántos son maestros y maestras aquí? Mire qué paquete. Mire. Óigame, y en una crisis como esta que está viviendo esta sociedad, los maestros y maestras cristianas tienen un rol por delante. Tienen una oportunidad de las más preciadas que el Señor les ha dado. Y es de aprovechar esa coyuntura para enseñar a esos niños en los momentos más difíciles que vive ese segmento de la sociedad, la niñez, porque el diablo está destruyendo nuestra sociedad y está comenzando por ahí. Entonces ustedes son pieza clave para contrarrestar esos males que están ahora mismo afectando nuestra sociedad.
Si sigo hablando por ahí, esos son recursos que Dios ha puesto en la iglesia para que hagan una misión social. Cuando hablamos de psicólogos, nosotros estamos llenos de gente con problemas psicológicos. Los psicólogos tienen su trabajo que hacer. Si hablamos de los abogados, también los abogados no deben pensar nada más en los cuartos que nos debemos ganar, sino que también hay personas que necesitan ayuda y que esa gente esperan de la iglesia también. Y de los médicos ni decir. Entonces, hermanos, hay muchas maneras de cómo nosotros ayudar y cumplir la misión que Dios, para la cual Dios nos llamó. Ahora, para realizar nuestra labor social, lo primero que debemos hacer después de orar a Dios y pedir su dirección es detectar necesidades y capacidad de acción, sensibilizarse ante las condiciones de las necesidades de los seres humanos, tomando como principio nuestra propia familia o personas cercanas y ofrecerle nuestra ayuda, nuestro apoyo. Porque la Biblia dice que el que no provee para lo suyo ha negado la fe y ha venido a ser peor que un incrédulo. No sirve de nada que usted esté por ahí ayudando a otro y su casa cayéndose a pedazos. Usted tiene primero que trabajar en su casa, ayudar a los suyos y luego ir por los demás. Eso es lo que Dios nos manda. Entonces, involucrarse con agrupaciones, instituciones que ya tienen experiencia en esos asuntos, si es que, porque hay gente que dice, yo no sé por dónde comenzar, yo no sé qué hacer. Hay muchas formas. Así como hay muchas formas de adorar su nombre, también hay muchas formas de servir a la gente. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta aquí, mi Padre.